Hola amigos y hermanos, Dios bendiga. Seguimos leyendo las Escrituras y vamos a seguir leyendo sobre nuestro Señor Jesucristo y sus hechos. Y vamos a seguir leyendo en el capítulo 22 del libro de Lucas. Vamos a leer hoy del verso 31 al verso 34 en esta ocasión. Y dice así: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí se está refiriendo Simón, es Pedro. Bien, este Simón es Pedro, el que Jesús llamó Pedro. Bien, entonces Jesús le dice a Simón, a Pedro, le dice: he aquí Satanás Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, los ha pedido a ustedes, a los discípulos, para zarandearos como a trigo. Pero se dirige directamente a Pedro. Bien, es decir, Satanás, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás acusa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Satanás ha pedido delante del Señor: mira, esta persona, Pedro, Juan, todos los discípulos, todos los apóstoles, todos ellos han pecado, es lo que le dice Satanás al Señor. Todos ellos han pecado. Entrégalos en mi mano para yo zarandearlos. Mira que ellos andan con Jesucristo, andan contigo en carne, y tú los proteges, y tú los tienes protegidos en este momento. Pero déjame que yo los tiente, permíteme tentarlos, porque debo de tener la oportunidad de tentarlos por cuanto ellos han pecado, es lo que le está diciendo Satanás. Y dice Jesús entonces: pero yo he rogado por ti. ¿Por quién? Por ti, Pedro, específicamente por ti yo he rogado, que tu fe no te falte. Es decir, Satanás ha pedido zarandearos, Satanás os va a zarandear, porque él tiene en este momento el derecho de hacerlo, y él lo ha exigido, y se le va a permitir que te zarandee, es decir, se le va a permitir que busque tentarte de unas u otras maneras. Entonces dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, dice Jesús, y tú, aún vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, en esta simple frase del verso 33, Jesús le está diciendo a Pedro: mira, en el anterior le dijo: Satanás te ha pedido y a tus hermanos para zarandearlos. A ti te va a zarandear, y yo he rogado a ti, de ti, que tu fe no falte, porque a ti Satanás va a venir para tentarte, ¿verdad? Y va a buscar ocasión para tentarte, va a apelar a que tú quieras salvar tu vida en lugar de entregarla por el testimonio de Cristo. Eso es lo que sabemos que va a pasar después, ¿verdad? Y tú vas a caer en la tentación, porque fíjate que le dice, ok, vamos a leer aquí, que tu fe no te falte. Y tú una vez vuelto, cuando le dice tú una vez vuelto, lo que le está diciendo es: señores, tú vas a acceder a la tentación, pero tú vas a volver a mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo. No va a ser como el caso de Judas, que se dio a la tentación y Satanás se apoderó totalmente de él, sino que tú vas a caer efectivamente en la tentación cuando seas zarandeado, pero tú vas a volver a mí. Entonces le dice: una vez que tú vuelvas a mí, confirma a tus hermanos. Una vez que tú vuelvas a mí, tú vas a ser el que vas a encabezar el comienzo de mi iglesia aquí en la tierra. Es decir, una vez que tú vuelvas, después que me niegues, como sabemos que va a pasar, tú vas a crecer en fe, tú vas a ser otro hombre, vas a ser diferente, y tú vas a confirmar a tus hermanos en el reino de Dios. ¿Eh? Jesús le está diciendo claro, porque Jesús sabe lo que va a pasar. Entonces, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a cárcel, sino también a la muerte. Esto dice él con la boca, pero en su corazón faltaba todavía. Bien, sino que no solamente dice él: yo voy contigo, no importa, a la cárcel, incluso a la muerte, no hay ningún problema. Es decir, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Eso no es problema, porque no, ¿qué importa? Nosotros nos veremos en la resurrección. Y le dice, y él le dijo, o sea, Jesús le dijo a Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Es decir, antes de que me niegues 3 veces, el gallo no cantará. Sabemos lo que sucedió después, que efectivamente Pedro siguió, porque cuando Jesús fue apresado, Jesús no quiso que ellos pelearan, se lo dijo claro: no peleen. O sea, nosotros no venimos aquí a pelear con espada, a matar. Nuestra espada es la palabra de Dios, esa es nuestra espada. No venimos a resistir a los malos,
No venimos a defendernos físicamente de los malos, sino a hablar la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo del cristiano. Bien, pero como Jesús no quiso entablar pelea, todavía yo confundido, Pedro lo siguió y fue hasta el lugar donde llevaron a Jesús, lo siguió como de manera oculta. Y sabemos que Pedro negó a Jesús porque muchos que lo comenzaron a ver se daban cuenta, varias personas, 3 personas, de que él como que él parecía que era de los que andaban con Jesús, ¿verdad? Y él lo niega, incluso llegó a maldecir y a hablar improperios. Siempre que una persona que nosotros llegamos a esos escaños es porque Satanás nos está engañando. Comenzamos a maldecir, comenzamos a enojarnos y entonces estamos dejando engañar de Satanás. Esto le pasó a Pedro, efectivamente, pero como Jesús le dijo, también iba a volver. Y cuando Jesús más adelante aparece a Pedro, cuando él está pescando, y él vuelve y pesca, cuando Pedro ve a Jesús que está en la orilla y se da cuenta que es él, que es Jesús resucitado que está ahí en la orilla, Pedro se tira, por la premura, se tira de la lancha y va nadando, se va nadando para llegar rápido y llega a la orilla y ya Jesús le tenía el pescado preparado a ellos, y ahí desayunaron, ¿verdad? Y el gozo que él tuvo posterior fue lo que lo llevó a hacer lo que es, como Jesús ya lo sabía. Y efectivamente Pedro fue el que luego confirmó a sus hermanos. Pedro fue el que dirigió en el día de Pentecostés. Pedro fue el que dirigió los primeros días de la iglesia, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Pedro fue el que obedeció la palabra de Jesús, que cuando lo llevaron entre los concilios, no pensó él que decir, sino que dejó que el Espíritu Santo fuera el que dijera y hablara. Pedro fue el que luego el Espíritu Santo le mostró para que no desechara a los gentiles, que luego fue y llevó la palabra también a los gentiles. Fue lo primero que lo hizo, que le llevó la palabra a los gentiles. Pedro fue el hombre que Dios utilizó como instrumento para comenzar, luego de su partida, la fundación de la iglesia, y como él mismo le dijo aquí, confirmar a sus hermanos, a nosotros, sus hermanos, y a los hermanos que él tenía en aquel tiempo, y aún a nosotros hoy que seguimos leyendo su testimonio que está aquí en la Biblia. Entonces, Dios le bendiga mucho. Yo creo que esto está bastante claro. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios siempre está buscando el bien para nosotros, y aunque el diablo tiene la potestad en su momento, en ciertos momentos, ¿verdad? Porque le es permitido, porque nosotros hemos pecado, le es permitido venir y tentarnos, ¿verdad? Aún así, Dios siempre está, cuando el diablo nos está tentando, Dios está trabajando y obrando por nosotros. Como dice el Señor, yo ruego para que no te falte la fe. Y te digo, una vez que tú vuelvas, una vez que tú aprendas, ¿verdad?, de lo que realmente, lamentablemente, va a pasar y que me vas a negar, yo te amo. Y tú vas a confirmar a tus hermanos, porque yo no te dejo de amar porque hayas cedido ante una tentación. Es lo que le está diciendo Jesús. Tú no vas a dejar de ser mi hijo en ese momento, porque tú vas a volver. Tú vas a volver a mí y estarás de nuevo bajo mis alas. Y yo te seguiré amando. Y tú seguirás siendo mi siervo en mi nombre. Dios le bendiga mucho, hermanos. Nos seguimos viendo pronto.